importa. Sí. Bueno, Ahí está para grabar. ok. Buenas tardes, bienvenidos todos y todas a la presentación del libro Familias Diversas, Identidades, Ciudadanía y Derechos. Es una actividad que organizamos la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, el Proyecto Estado de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, conocido como Proyecto EGNA, y la Asociación Costarricense de Filosofía, ACOFI. Este libro es el compendio de trabajos que se dieron a conocer en el pasado segundo coloquio de Humanidades, Derechos Humanos y Diversidad Sexual, cuyo tema o eje central fue familias diversas y se realizó del 21 al 23 de septiembre del 2020. A continuación, escucharemos en la palabra a la señora Diana Guardia Donato, y es licenciada de Sociología de la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría en Intervención Social de la Universidad de Granada, es coordinadora del Observatorio Temático Interuniversitario de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, conocido como OVINA, y colabora en el Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad de Costa Rica, PRIDENA, y es profesora de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Gracias. Buenas tardes, noches, no sé, ya son noches en otras partes del mundo. Dice, el día de hoy estamos presentando el Día Familias Diversas, Identidades, Ciudadanía y Derechos, coordinados por Álvaro Carvajal y Dina Espinosa. Este texto contiene una multiplicidad de voces que reflexionan en torno a la familia diversa y a la construcción de nuevos roles sociales asociados a la diversidad sexual. Estos esfuerzos de ver y describir la realidad de la vida de la familia diversa inevitablemente me hizo recordar el texto La construcción social de la realidad de Peter Berger y Thomas Luckmann. Ellos proponen, entre otros, que el ser social se constituye a partir de una relación dialéctica entre la sociedad y el individuo. En esta interrelación, las relaciones y las estructuras sociales juegan un papel importante entre la objetividad y la subjetividad de los roles sociales. El conocimiento de la realidad permite comprender cómo se construye la socialización y la institucionalización de normas y roles que son esenciales para la organizar el orden social y el control social de los individuos dentro de una sociedad. Y al final dicen también Luckmann y Berger que la realidad de la vida cotidiana se da por establecer y es designada como realidad única a partir del lenguaje, quien facilita la aprehensión y la legitimación de la realidad de la actividad humana que se transmite de una generación a otra. Entrando en detalle en el texto de Familias Diversas, destacaré aquellos aspectos que abordan temas que ayudan a ver cómo se constituye y construye el ser social en torno a la familia diversa y la identidad sexual. En la introducción, Álvaro Carvajal resalta el conocimiento del matrimonio igualitario en Costa Rica y a su vez argumenta que debe considerarse en sentido amplio la noción de familia diversa, en tanto toda familia que se salga de la norma dominante o que no se ajuste a ella es invisibilizada o discriminada, por tanto no existe como familia, por lo que estará excluida de la protección legal y de las políticas públicas. Ya en su propio artículo, Carvajal aporta elementos de cómo el cine reproduce o no los estereotipos sociales de control y exclusión social en torno a las relaciones gays y su derecho a crear y constituir una familia propia. Aborda la problemática desde las vicisitudes que sufren con la relación de la procreación, la adopción, la inseminación de estas familias gays. Hace un énfasis en la necesidad de ser padres y las restricciones sociales en torno a ello, tanto personales, sociales, psicológicas y comunales. Comillas, se alude al asunto de que sería un problema psicológico para los niños y niñas tener padres homosexuales. Esto debido a la confusión que se les crea, por ejemplo, cómo se les va a llamar, papá y papá, mamá y mamá, etc. Concluye, entre otros, que los filmes analizados dan argumentos a favor de la familia diversa y de alguna manera visibilizan las disfunciones de la familia normal o tradicional. La familia diversa debe visibilizarse como para poder reclamar sus derechos.
Por su parte, Jairo Núñez reflexiona desde la antropología el concepto de familia como un constructo sociocultural que se produce y reproduce en la convivencia humana, es decir, en la cotidianidad. En ese contexto, la sexualidad cobra un matiz importante en tanto involucra el matrimonio, la familia, la identidad y otra serie de aspectos donde los calificativos y la noción de normalidad estuvieron presentes en la vida familiar. Es mediante la endoculturación o socialización, diríamos nosotros los sociólogos, que el ser humano adquiere los roles sociales que se esperan practique de su vida cotidiana y signa su visión de mundo. El proceso de socialización se realiza mediante agentes sociales donde la familia ocupa la socialización primaria. La construcción social del ser social y por ende de la familia pasa, según Núñez, por reconocer a. El descentramiento del individuo como sujeto. La cultura remite una serie de conocimientos y el reconocimiento de las marcas sociales en nosotros y la prevalencia de perspectivas patriarcales asociadas a la reproducción social, los individuos y las lógicas familiares. B. Reconocer a nosotros en la dinámica social. Formas en el que el cuidado, el amor, la solidaridad y un proyecto común dan lugar a manifestaciones en las que no solo papá, mamá e hijos interactúan. Y C. El tema de la responsabilidad ética rescata el encuentro con el otro, el elemento ontológico de nuestra existencia, la diversidad. Concluye que la antropología como ciencia no escapa del contexto de los procesos históricos del devenir humano. En la línea de la normatividad social, Eduardo Chávez nos expone la situación legal en torno al tema de la adopción homoparental en Michoacán, México. Destaca los antecedentes legales y las leyes que posibilitan la adopción en México y pone en evidencia que, comillas, no todas las normativas estatales en materia civil y familiar están apegadas al texto constitucional. De los 32 estados mexicanos, solo 9 han incluido en sus códigos familiares la adopción y el registro de menores. Comillas, ante esto la comunidad LGTBIQ+ debe seguir con la negociación de una agenda clara, debe hacerse escuchar y debe recurrir a las vías legales que, aunque son precarias, permanecen abiertas. Las estrategias para transformar la conciencia social y con ello la destrucción de los prejuicios que para nada facilitan el camino. En el caso concreto de la fiesta de cumpleaños que aborda Leda Cavallini pone en evidencia las diferencias culturales de la interacción social, cómo se vive la adopción y la cotidianidad en una familia diversa. El cumpleaños número 15 es relevante para las adolescentes que son presentadas a la sociedad como un festejo. El joven de esta historia es miembro de una familia diversa, lo que lo hace muy diferente en su festejo. Cavallini plantea, comillas, una celebración tan icónica como la de 15 años, no se viste ahora de luces en un salón, ni de atuendos caros, ni de muchos brillos tampoco invitados. Por eso adquiere una connotación especial. El cumpleañero departe con otros jóvenes, en el ambiente se respira tranquilidad y confianza, queque y otras cositas sobre la mesa. En la línea de la vivencia, la cotidianidad y respetuosa de los derechos humanos, sobre todo los niños y niñas, Dina Espinosa y Sergio Rivera aportan su voz en el tema de la invisibilidad como condición de vulnerabilidad de la población LGBTIQ+ en Costa Rica. Los autores destacan del informe alternativo 2007-2017 presentado por Cosequedeni que hay un riesgo considerable para esta población, tanto en albergues como en las familias, de violencia, y que esa violencia no solo es física, sino que también mental, emocional, ejercida tanto por adultos como por sus pares. Argumenta que el subregistro, la falta de una segregación de datos, es a toda luz es una discriminación, dificultando no solo la visibilidad de las situaciones de vulnerabilidad y riesgo en la que se encuentran, sino también su defensa ante las normas establecidas por la sociedad. Comillas, se niega a las personas intersexuales el derecho de decidir sobre su propio cuerpo, su autopercepción y su particular individualidad. Se niega el reconocimiento de las necesidades de esta población, de sus intereses, formas de expresión, maneras de ser libre y autorrealizarse. Pero en especial se niega el derecho a ser, a existir, como que si ya no fuera una realidad, una condición de hecho, su intersexualidad.
Uno de los elementos culturales para la convivencia del ser humano en sociedad es el lenguaje, en tanto posibilita el entramado social. Silvia Coronel nos ofrece nuevos conceptos que trascienden el binarismo dicotómico de la visión social de las relaciones sociales y de los géneros de las cosas. En su caso particular, para posicionar el tema de las entidades transhumantes, parte afirmando que los conceptos interpelan lo meramente normativo al convocar un espacio de apertura que desafía al pensar reflexivo abierto al mundo de la vida y habilita la posibilidad de comprender y aprender otros mundos internos plenos de matices. Su artículo lo desarrolla sobre la realidad concreta de un caso en Argentina que bajo la norma jurídica en relación de la identidad de género posibilitó el primer cambio de identidad de una niña transexual de 6 años sin judicializar su trámite. Su artículo, perdón, hecho que aporta al primer grano de arena, o su artículo también, junto con este hecho, aportan el primer gramo de arena al tema de la autopercepción de género y a la coronación de un camino de piedras y murallas sociales, como ella lo dice, que debió seguir su familia, en específico su madre, comillas. El camino recorrido por la madre no deja de conmover y su desenlace implica una lucha en un terreno plagado de prejuicios y de estereotipos médicos, pedagógicos y sociales. Siguiendo bajo el tema de las identidades, Amelia Gallastegui y Julieta Altamirano argumentan que este mundo de cambios profundos, la filosofía juega un papel importante y debe asumir el reto de reflexionar acerca de ser desde una comprensión en la que se autorreconoce como fruto del pensar humano, entendiendo que la vida no se resume a las expresiones contrafácticas formales, sino que a todo ser se le atañe el cuerpo. Proponen partir de una lógica interseccional, en tanto posibilita ver más allá de lo que lo permiten los análisis de las categorías como género, raza, clase y sexualidad por separado. Facilita ver cómo los cuerpos fuera de la ley social comunitaria despiertan un imaginario colectivo que suelen redundar en la dobledad. Lo diverso implica visos de resistencia al paradigma sexual actual con inserciones y rechazos. Cita, comilla, la comunidad disidente interpela la estética de lo pulido, crea nuevas máscaras identitarias, genera la ruptura de los imperativos sociales establecidos y los roles de género impuestos. Desde la rebeldía ante el binarismo, la comunidad diversa hace estallar esos pares dicotómicos para comprenderse, masculinidad y feminidad. No son polos opuestos, sino posibilidades experimentales. Y da varios ejemplos. Yo solo me quedé al final con este. Dice, la emergencia del uso del lenguaje inclusivo, generando perplejidad en el intento de leer la importancia de nombrarnos, de pronunciar las palabras y sentir cómo nos abraza y cobija un simple pronombre, nosotras. Y para cerrar un poco lo de ellos, voy también a tomar esta cita que dice, dejarse inspirar por las disidencias es dejarse afectar a nivel estético, erótico, epistémico, es asumir la necesidad que tenemos como humanidad de construir marcos conceptuales alternativos, rebeldes, recuperar la práctica artística disidentes con experiencia y resistencia posible en un mundo hostil. De lo individual y familiar pasaremos a la educación como institución social. La educación es un agente socializador y un garante de la socialización secundaria, es decir, afina y moldea los roles y normas sociales establecidos en el contrato social de la sociedad. En este espacio reflexivo, Ronald Rodríguez y María Emelina Cibaja nos detallan los problemas del MEP costarricense para incluir en los programas de los cursos de educación cívica los temas de identidad de género. Ramírez y Cibaja, en su valoración de los contenidos de los programas y sus bases epistemológicas, encuentran que 1. Las visiones pedagógicas y epistemológicas de la política no son claras en tanto son opuestas e incluso generan confusión para la persona educadora y en el mismo accionar del MEP, situación que se refleja en los planes de estudio, en docencia y en la evaluación de los aprendizajes. 2. Un punto álgido es la capacitación del docente en materia de diversidad, como lo anuncian los entrevistados, comillas, aunque en el país se realicen esfuerzos por construir las políticas educativas más progresistas, si no se invierte desde el Estado en capacitación y sensibilización docente sobre la diversidad en las identidades de género, los objetivos educativos no se podrán alcanzar. Los cambios en los programas y las políticas enfrentan resistencias, unas más encarnadas y otras reformistas.
El cambio sociocultural en materia de diversidad sexual requiere, más que de leyes, reglamentos, programas o protocolos, la creación de una conciencia y una praxis social dirigida a la inclusión y el respeto de la diversidad sexual. En el plano de elaboración de política pública, el artículo de Gloriana de Duarte nos muestra el panorama en torno a la atención de la familia diversa en Costa Rica. Para Duarte, considerar la autoridad como lo que se aparta de la norma es esencial en tanto el otro es diferente, inadecuado, incorrecto, indecente, entre muchos objetivos que ya conocemos, dice ella. Para ello, retoma diferentes conceptualizaciones de familia, paternidad y maternidad. La presencia de la familia tradicional, de acuerdo al censo del 2011, está al orden del 42% aproximadamente. Eso es lo que deja que el resto de las familias tienen diferentes composiciones de familia. Y entre esos vamos a encontrar precisamente la familia diversa. El PANI para velar que se dé de una crianza acorde con los derechos humanos debe partir de una definición de familia que dé cuenta de los cambios en la composición de las familias, para así dar seguimiento y dar cuenta de las experiencias de las personas menores de edad que viven en familias homoparentales. Las expresiones culturales dan cuenta de valores, normas y roles que los seres humanos han asimilado en el proceso de socialización. También son una herramienta pedagógica de transformación. Ese es el aporte del artículo de Natalia Barrantes, Marlene Calvo y Antero Muñoz. Ellos se concentraron en el tema de la diversidad sexual, las relaciones sociales asociadas a la diversidad y en particular a las familias homoparentales en el curso universitario Reproducción, Sexualidad y Humanismo de la Escuela de Estudios Generales. Los estudiantes al final del curso, además de elaborar un afiche sobre las problemáticas de la diversidad sexual y la familia homoparental, de una selección de afiches expuestos públicamente, realizaron un cuento o un relato. Para este artículo se escogieron dos. Entre ellos, cabe destacar desde mi punto de vista tres cosas importantes. Uno, el joven hace con su propia historia la interpretación del afiche a la luz de sus propias experiencias. Dos, el tipo del narrador, del relato y la voz de la narración. Un poco para entender esta tipología, voy a leerles esta cita. Dice, quisiera contarles mi historia. De momento dejaré mi nombre en anonimato. X, a pesar de su corta edad, percibe la mirada de los otros cuando se enferma y va al hospital. Solo la dueña del rol social de madre puede acompañarla. X sabe sobre lo importante y trascendental que es para su familia la adquisición de derechos. Lo ha experimentado, como vimos en el relato, dice la autora. En su vida, en la cotidianidad de la escuela, de un hospital, del simple diseño de un regalo como el Día de las Madres, en él se hace urgente en el derecho de todas las personas a fundar una familia independientemente de su orientación sexual. Las relaciones interpersonales de pareja pasan por la mirada inquisidora de la sociedad. Todos los seres humanos o las personas deben seguir el canon de comportamiento según el estatus social, grupo social o rol que se le asigna. Óscar Alvarado plantea las disfunciones de papeles que deben presentar los feligreses y los sacerdotes católicos. Para ello realiza un análisis de la novela del costarricense Llenaro Córdoba titulada La Esfinge del Sendero. Álvaro calificando que la novela cuenta de relaciones monstruosas que rayan en la locura. También plantea el tema de la familia y su construcción. Parte de los problemas que se deben, si se tiene o no la vocación sacerdotal que implica el celibato, la anulación de la aplicación base de la constitución social de una familia. Continúa con el problema de manejo de las emociones del sacerdote y las desviaciones asociadas a lo sexual, como es el incesto. Citas, el padre Fális asume el sacerdocio sin una verdadera vocación y quizás en ello radica su error. Segunda cita, sus apetitos sexuales lo arrastran a Eulalia. La pérdida de esta lo lleva a buscar llenar ese vacío entre otras mujeres y de otras maneras. La obsesión de recuperar a su fallecida compañera parece materializarse a través de su hija. La renuncia al sacerdocio es el nacimiento de la condición del hombre que da lugar finalmente a la oportunidad de consolidar una familia. Las prácticas sociales dan cuenta también de las creencias ideológicas y el ejercicio de una ciudadanía partidaria. José David Ramírez centra su reflexión en el comportamiento de los miembros al interior de la familia costarricense en el contexto de la Guerra Fría. Concibe que la familia
Es un espacio de socialización de carácter político, social y cultural que responde además a procesos endógenos y exógenos que interactúan entre sí en el marco de un Estado nacional. Siguiendo a Gallego, considera que las familias presentan una serie de características básicas en relación al grado de cohesión de los miembros de la familia, las cuotas de poder, las formas de comunicación y la expresión de los afectos. Los aspectos de orfandad abordados en este artículo pueden segregarse, según mi perspectiva, en contextuales y familiares. Entre las contextuales, estos son los ejemplos que pongo. Ser militante en este contexto de Guerra Fría anticomunista implicó enfrentar a las familias y a la sociedad en general, con todo instituciones tradicionales, todo con el objetivo de afirmar la propia identidad política. La lucha por derechos sexuales es una acción política y un activismo que sufre discriminación. Para muchos jóvenes, el mayor miedo no era estar infectados, SIDA, esto es parte de una cita como tal, sino que sus familias llegaran a enterarse de que eran homosexuales debido a este estigma social. Y a nivel familiar, cuando ya había empezado a tener una vida militante más coherente, mi padre rompió relaciones conmigo, dijo que yo era una vergüenza. Fue terrible para mi mamá porque no podía comulgar, porque estaba en pecado, porque tenía hijos comunistas. Concluye Ramírez afirmando que quizás las personas entrevistadas no son conscientes de su propio aporte al desarrollo de la historia social costarricense, ya que estos militantes demostraron a la sociedad que los grupos diferenciados tienen una cuota democratizante para mejorar las condiciones de la reinvención sociocultural en Costa Rica. Regresando al plano, las expresiones artísticas y diseños estructurales relevantes para la inclusión de las personas, los artículos de Sarur y el de Solano permiten ver en la vida cotidiana cómo se viven las asimetrías culturales y las necesidades especiales de las personas. Jorge Sarur nos introduce en el mundo deseado, es decir, igualitario y no discriminante. Su trabajo se centra en insertar y dar posibilidad real a las personas con discapacidad, en este caso visual, de un taller de arte pictórico. Parte de reconocer que no solo la sociedad los reprime, sino que también sufren discriminación en sus propios senos familiares. Sostienen que las reglamentaciones que permean el interior de los grupos sociales, como son las familias entendidas como unidades básicas de las cuales emanan los valores, las costumbres y una parte de la educación propia de un lugar. Se hace una pregunta, ¿es posible que las personas con discapacidad visual puedan dibujar y realizar un trabajo pictórico? Su artículo documenta que sí es posible y que es una forma integrativa eficaz para adquirir conocimiento de los productos culturales y crear a su vez productos culturales. De la misma manera que cualquier niño pequeño comienza a explorar su entorno con la utilización de materiales diversos como los lápices y los colores, experimentan con estos y otros materiales plásticos que les ofrecen la oportunidad de expresar todo aquello de lo que tienen contacto a través de sus otros sentidos. Los aportes más significativos del taller son, o descarto estos en este momento. Los alumnos se sensibilizaron primeramente en relación con el arte, con las artes plásticas, con el dibujo y la pintura. Conocieron acerca de sus características materiales, herramientas, estilos, procesos, trazos y aplicación del color. Identificar alumnos con habilidades innatas para el trabajo manual y artístico, situación de la que ni ellos ni su familia se habían percatado. Así como Curitiba, en Brasil, se convirtió, en una ciudad modelo en términos de desarrollo urbano y educación ambiental, también lo es la propuesta de un diseño para todos de Esca Solano, que sugiere que las estructuras deben contener un diseño universal. Ella reconoce que el diseño es, por un lado, una manera de concretar y objetivizar el desempeño social, ya que muestra el pensamiento dominante y obedece a las fuerzas hegemónicas, y por otro lado, un constructor de identidad a atender aspectos emocionales de pertenencia y de reconocimiento. Reconocer el peso que el diseño tiene en la conformación de conceptos permite la consideración y el desarrollo de un diseño que contribuya y promueva la inclusión de un paradigma que conciba la diversidad y se genera la ruptura del paradigma binario. Para Solano, las discriminaciones pueden desaparecer si se presta atención al diseño. Dice, ella argumenta que el diseño actual no aporta una mirada inclusiva, más bien ha sido un cómplice consciente e inconsciente o inconsciente de la exclusión de una población que ha sido víctima permanentemente. Dice, el diseño industrial
y de modas ha perpetuado la generación de identidad a través del subliminal mensaje del binomio sexual y de género, hombre-mujer, como lo conocemos hasta el día de hoy. Por su parte, el diseño para todos surgido en Irlanda propone una intervención de diseño más amplio, ya que señala la finalidad de todas las personas puedan disfrutarlo independientemente de la edad, género, capacidades o aspectos culturales. Estos a grandes rasgos, los que al final pude terminar concluyendo para acercarme al tiempo asignado de este libro, que realmente es en sí mismo un buen elemento para iniciar a partir de ahí una serie de discusiones de precisamente los vacíos o las faltas que encuentran los mismos autores sobre el tema de la familia diversa. Gracias. Muchas gracias, doña Nadelia. A continuación vamos a escuchar al señor Miguel Regalado Chávez. Él es estudiante de la maestría en Derechos Humanos, presidente del Laboratorio Científico Internacional de Derechos Humanos, que trabaja con la base académica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en México, y es coordinador de los seminarios nacionales sobre derechos de las personas LGBTTIQA+. Quedamos con él. Don Miguel. Gracias. Buenas tardes a Costa Rica y a México y de las otras naciones donde estén visualizando y que tengan la oportunidad pues estar aquí en este aforo, y quienes ya hayan tenido el privilegio de leer, estar leyendo o haber leído esta obra tan interesante que tiene que ver con la diversidad sexual. Y también, desde luego, con una parte sumamente científica. Yo la verdad, yo asistí al congreso que precede a este libro, que ya lo había comentado la primera expositora, y me di cuenta de que había una riqueza plural, pero había un discurso también que se seguía y sobre el cual se genera una vinculación, una constante, que era el tema de la pluralidad. No obstante, cuando leo el libro, que es ahí donde, digamos, se revela todo el trabajo previo que hubo por parte de cada expositor, de cada ponente, pues me doy cuenta de que, en efecto, había un esfuerzo por no decir por decir, sino que cada expositor cuenta en estos capitulados narrativas, análisis objetivos, dispositivos biopolíticos, y eso me permitió a mí ir canalizando los subtemas. Ya lo sabe el doctor Álvaro, que conduce esta obra, que yo no leo un libro si no tiene una buena portada. Yo sí juzgo al libro por su portada, porque creo que si uno no se esmera en la portada, que es lo primero que ve cualquier niño, cualquier adulto y demás, cuando uno tiene un ojo criticón, por decirlo así, uno no lo lee. Yo no los leo. O sea, un libro así todo gris, no, gracias. Y la verdad que se sigue luciendo el doctor, siempre teniendo o buscando cómo se construya una portada interesante. Cuando uno lee también el título y después cuando lee los capitulados, pues la verdad es que te da ganas no de leerlo seguido, sino de leerlo lo que a lo mejor te genera un poco más de atracción, ¿por qué no decirlo de morbo? Porque las miradas heterosis no son, las miradas heterosis hacia la comunidad no son por una atracción intelectual, sino por un morbo, y a partir de ahí se van vinculando con las categorías y conceptos que existen. Dicho esto, que me gustó esa parte, pero después voy leyendo los capitulados y
yo no creo que el objetivo no es decir de qué trata cada uno o el contenido, porque quiero hacer un trabajo especial para no decir lo que leí, que me gustó, con lo que me quedo, pero sí decir que, por ejemplo, en el caso de el eje temático de derechos humanos y no discriminación, me gusta que algunos expositores, algunos escritores hacen un análisis legal, pero que no se quedan en la parte constitucional y que tampoco se quedan en la parte de los tratados internacionales, que eso es muy ávido entre el mundo jurídico. No sé por qué las referencias en el capitalismo cognoscitivo del derecho siempre alude hacia una sencillez explicativa y no hay mayor profundización que la enumeración o la transcripción de normas jurídicas y unos comentarios sobre ellas muy efímeros, muy parciales y sumamente pobres. Dicho esto, la autora o la colaboradora, en este caso Jocelyn, a quien le mando un saludo si es que me está viendo, pues es interesante ver cómo aquí la colega hace una justificación de su investigación y cómo para ella fue viendo de manera objetiva un análisis genérico desde el derecho, pero luego va profundizando hacia las normas regionales que tiene, por ejemplo, Costa Rica, y cómo después pasa de ese análisis de las normas secundarias hacia los relatos, hacia las narrativas. Y por ejemplo, aquí ella habla de términos muy interesantes que yo no había escuchado personalmente y lo cual me agrada porque me doy cuenta de que es un libro de calidad al final, que habla de los mecanismos de ocultamiento y que sobre esto refiere como un nuevo término la parte en la que pues uno cuando está en la búsqueda de un trabajo es capaz de reprimir su identidad de género, su orientación sexual, su rol, ¿sí? Para asumir el heteronormativo. Y uno es capaz de hacer eso por trabajo. Es decir, se pueden vencer todas las luchas sociales, se puede vencer a la familia, se puede vencer a la institución escolar, se puede vencer a las comunidades, a los vecinos y demás, pero lo que no se puede vencer es a la vida institucional del trabajo. Entonces, aquí hay un término también que refiere que es el de autoexclusión. Ese término es el que provoca justamente que se vayan descartando oportunidades laborales y que a partir de ahí uno pues precarice su vida laboral, inclusive disponiendo hasta de trabajos que no son compatibles con la regulación laboral y que eso provoca pues que no se sindicalice, que no tengan prestaciones laborales, etcétera. Todo nada más para poder tener un trabajo y subsistir. Entonces estamos en un aprovisionamiento, autoaprovisionamiento de supervivencia. No se está luchando todavía en esa parte desde una acción que procure vindicar una vida salarial, una igualdad laboral, como producto de un esfuerzo intelectual, sino todo esto va en camino como un producto de aceptación. Ya lo sabrán los que son académicos, porque eso es parte de mi sentir pensar,
que en efecto existe una ideología política del conocimiento. Aquí se narran fuertemente experiencias del área académica y se muestra pues cómo la vinculación no se da por el área académica, sino se da por la necesidad de represión o autorrepresión para poder acceder. Pero, que lo retomo, que estaba diciendo que el área de la ideología del conocimiento ya de por sí excluye a otras personas que no tienen un grado académico, de doctorado o de maestría o un perfil, o que no se llevan bien con determinado grupo académico o de investigación y que por eso son vetados, todavía con mayor razón el área, cuando no es compatible con el área de la heteronormatividad, ¿no? De alguna manera. Entonces, me gustó muchísimo ese capitulado, debo de confesarlo, porque siempre hay, como lector, siempre hay frases, experiencias o cosas que se te quedan muy grabadas. La verdad es que cuando el doctor Villaplana me honró con su invitación a ser comentarista de esta obra, la empecé a leer, entonces yo la terminé de leer ya hace tiempo. Dicho esto, que solamente estoy comentando con aquello que me viene todavía a la memoria, con lo cual les invito al auditorio a que lo sigan, a que sigan profundizando en esto o que lo vayan a leer. Otro texto que tengo aquí es el papel del feminismo por parte de las personas trans y sobre todo puntualmente por parte de los hombres trans, que es de Tomás Campos Azofeifa. Curioso porque es transgresor en sí mismo primero este título y además el contenido. O sea, visibilizar cómo las personas, sobre todo cómo los hombres trans buscan un espacio en el colectivo feminista y cómo este colectivo, corriente, digamos, corriente ideológica, forma de vida, ¿no? De alguna manera, tanto a las mujeres les obliga a plantearse como una persona que aparentemente, para quienes no conozcan de esta profundización de género, les interesa pues ser de alguna manera parte o no parte. Me ha silenciado, ¿está bien todo? Perdón, es que había un micrófono y se corrió cuando lo iba a silenciar. Ok. Sí, perdón. Sigue un ruido, queríamos quitarlo, pero no sé. Otra vez, no sé por qué se silenció el del... Tal vez Miguel pueda verlo desde su computadora. Miguel, ve a ver si se puede a ver si usted lo conectar. Puede y no sé por qué de aquí... no. Sí, ahí lo puede ver. A ver si encuentro yo a Miguel aquí. ¿Listo? Listo, sí, listo. Gracias. No sé por qué se falló ahí. Entonces, decía que me parece la verdad un enorme ejercicio primero de ubicación de meta epistémica transgresiva, porque aportar ya a las teorías del género desde una forma compleja dentro del área del género, cuando ya para mí personalmente el género intelectualmente sobredemandó, es decir, teóricamente ya está
perfectamente acotada y solamente queda la área de la visibilización estadística, cuantitativa de las condiciones de discriminación formal, informal y de todas las que existen sobre el área del feminismo, que Tomás se haya dedicado ahora a analizar un área que pues muy pocas veces se los planteamos, sí que es un problema, creo yo, seguramente debe haber sido un problema para Tomás en ese momento, plantearse argumentos y experiencias para profundizar. Que no se quedara pues solamente en el balance de hombres trans en el feminismo, sino que pudiera profundizar. La verdad, yo felicito al autor. Sé que, por lo que leí, sé que es un dilema que todavía está en construcción y que, sin embargo, él aporta hacia las referencias más, más trastocadas del género como Butler, Judith Butler, que estuvo citando en múltiples ocasiones sobre el aspecto de la reasignación sexual, las cirugías de modificación corporal y los tratamientos de reemplazo hormonal como las curas para el trastorno de identidad de género, ¿sí? De alguna manera, el hecho de que Tomás hable de transfobia en el espacio del feminismo es interesante porque no solamente lo justifica desde el área social, sino también desde el vínculo psicológico. Entonces, Tomás en su contenido, pues habla de una descripción grupal, de un grupo de personas, de hombres trans, que manifiestan la construcción de su masculinidad a partir de unas actitudes que no necesariamente abandonan el área de la femineidad, pero que sin embargo sí genera una disidencia frente a las actitudes del macho o del estereotipo del macho hegemónico. Es decir, hay una bidimensionalidad contradictoria en sí misma para que los hombres trans sigan siendo reconocidos como hombres que provienen de un género femenino congruente con el feminismo, pero que pareciera que se hace una emancipación, una traición hacia este colectivo. Entonces, pues enhorabuena a Tomás por haber hecho esto. Yo me quedo con su artículo y en el top 10 que estoy aquí diciendo, no significa que se queden los otros textos en el olvido. Los tengo presentes a todos y también está el documento de Herman Duarte. Herman Duarte, que habla sobre el poder que tiene de alguna manera la religión, o sea, de los vínculos que tiene la religión en su discurso para juzgar. Yo creo que aquí, y me gusta lo que hizo Hernán, porque transponiéndolo hacia el círculo que él maneja, es como que lo puedes explicar de manera muy sencilla, muy descarada hasta cierto punto. Es, como yo soy creyente, como tengo ese poder, yo tengo un valor moral que el otro no tiene, el otro, el que pertenece a la diversidad sexual, no tiene. Y como él no lo tiene, entonces yo tengo una superioridad moral para criticar su forma de vida, calificarle como fornicador, como homosexual, como una homosexualidad mala,
No es como una homosexualidad, bueno, válida, no, es como una homosexualidad mala, el ser homosexual. Y que los valores cristianos fundamentalistas puedan amplificarse, maximizarse. Puede ser que la persona que juzga ni siquiera sea creyente, ni siquiera vaya a misa, fornique más que la persona homosexual, traicione, robe, etcétera, pero el hecho de ser cristiano, de aparentemente practicarlo, le da una facultad de generar esas conductas. Entonces, es interesante porque Tomás lo que busca aquí es también incluir casos específicos analizados por las cortes o por los tribunales en los que la religión juega una parte de fundamentación jurídica, ¿sí? De explicación doctrinal de las normas con las cuales convaliden una discriminación positiva, ¿sí? La discriminación positiva en función del interés superior del menor, en función de no generar confusiones de las que después los propios niños en su transición de adolescentes a adultos se puedan arrepentir. Habla aquí con unas analogías perfectamente diferidas, como las que se les hace a los testigos de Jehová en la prohibición de sus transfusiones sanguíneas, donde no está consciente el menor de una capacidad de entendimiento de las consecuencias que van a ocurrir, y lo mismo se puede pasar hacia el menor que decide modificarse, ¿no? Entonces, es interesante cómo el colega pues habla de términos que a lo mejor no estaban nunca en el discurso de la diversidad sexual, como es la responsabilidad civil, como es la creación literaria y como es el arte católico, para de alguna manera ver cómo los valores cristianos no solamente se manifiestan en juzgar, que es lo que he dicho al principio, sino también en mostrar hostilidad, odio, a través de otros dispositivos biopolíticos que vienen siendo el arte, que viene siendo la literatura y que viene siendo la fotografía. Por ejemplo, para especificar, cita la Corte Suprema de Nuevo México sobre la calificación de un estudio fotográfico que se hizo a una pareja de lesbianas y que, dado el rechazo del colectivo o empresa que se abstuvo de hacer este estudio fotográfico hacia la pareja de lesbianas, pues realmente se le tomó como una exención de responsabilidad en ese sitio web donde esa empresa trabajaba, y que tenía que cumplir con las leyes antidiscriminatorias aplicables. Dicho esto, hace un estudio Hernán muy padre de fundamentalismos clericales que no son tan fundamentalistas porque al final están al orden del día para que cualquiera que decida transformarse en un heterosexual cis a través del dispositivo eclesiástico, pues pueda tener a la mano ya sine qua non la adquisición de esa superioridad moral para juzgar a los demás, ¿no? Entonces es interesante cómo Hernán expone un bagaje de términos y de experiencias con las cuales se convalidan estas actitudes.
Dicho esto, para finalizar mi aportación, espero que sea buena, los seis ejes que se trabajaron en esta obra, producto de el Congreso, sí que contiene un esfuerzo por dejar de hablar de tecnicismos coloquiales de la ciencia, sobre todo de la construcción del discurso del género y de la diversidad sexual, para ahondar en experiencias y narrativas reales. Es decir, para mí esta obra es la positivización de la realidad de la diversidad sexual cruda. Es eso lo que para mí representa esta obra. Esta obra trae un compromiso real por mostrar cómo las personas trans sufren discriminación, en qué espacios, cómo hay prostitución para sobrevivir, cómo a veces hasta el área privada, que es la área que aparentemente se tiene conquistada, también es producto de ocasionales o eventuales discriminaciones y que son tan minuciosas o parecen tan insignificantes que su lucha solamente queda en el discurso de la manifestación, pero que realmente en las particularidades siguen existiendo estas discriminaciones. Repito, como por ejemplo en el área de la defensa de la propiedad privada, que de mucho sirve tener dinero, puesto que al final, si no te quieren aceptar en una empresa fotográfica, no te quieren contratar en una escuela y demás, sigue siendo todavía ese un campo que necesita visibilizarse. Quiero decir, el discurso ya está, lo que hace falta es acotarlo hacia los dispositivos de control del poder biológico. Agradezco mucho a Álvaro por su invitación. Me encanta el titular, me encantan los subtemas, me generó así como un tipo de excitación intelectual, la verdad. Honestamente, cuando yo leí cómo de manera ortodoxa se dice toda la realidad, la cruda realidad, me encantó. Y pues gracias. Muchas gracias al señor Miguel, y en el uso de la palabra los vamos a dejar con el señor Álvaro Carvajal Villaplana, licenciado en Filosofía de la Universidad de Costa Rica, doctor en Humanidades con énfasis en Filosofía Contemporánea de la Universidad Carlos III de Madrid. Fue funcionario de la Comisión Costarricense de Filosofía, CODEU, y de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Centroamérica, CODEUCA. Es secretario de la Asociación Centroamericana de Filosofía, ACAFI, directivo de la Asociación Costarricense de Filosofía, ACOFI, presidente de la Asociación La Sala. También es profesor de la Escuela de Filosofía y de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y profesor de la Escuela de Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Entonces los dejamos con el doctor Carvajal. Álvaro, el sonido. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí, y espero hablar no mucho acerca propiamente del libro. Bueno, el libro, como ustedes saben, tiene una versión digital y también tiene una versión impresa. Inicialmente el libro se pensó solamente en digital, y luego tuvimos algunos fondos de otros proyectos y demás, y logramos sacar esta versión impresa. Eso nos tuvo algunas dificultades, ¿verdad? Porque de pasar de la versión digital a la impresa, pues hubo ajustes y desajustes. Sin embargo, lo hicimos como en un tiempo muy rápido,
porque la versión digital estuvo para diciembre del año pasado y la versión impresa salió este año, a principios del año, y logramos sacar el producto. Solo hay 100 ejemplares del texto, ¿verdad? Para los autores tenemos uno. Lo que pasa es que va a haber que enviarlos a algunos países, ¿verdad? Porque aquí en este texto participaron personas de Argentina, de Honduras, de Venezuela, perdón, de México, y otros de otros lugares. Entonces tiene esa característica, aunque obviamente en la introducción yo hablo mucho de Costa Rica y del contexto en el que surge el coloquio y el libro, ¿verdad? Que es fundamentalmente esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CO 2417, ¿verdad? Y otros contextos que hubo anteriormente que ahorita me referiré. El texto tiene 297 páginas, cuenta con un índice analítico en el cual se consultó a las personas autoras para que dieran unas palabras claves, y bueno, y introducimos otras, y trae una identificación o una presentación de cada uno de los autores y las autoras del texto. Otro aspecto que tiene el libro es que está organizado en varios capítulos. El primero es familias de la diversidad sexual, y aquí más o menos Dina y yo incluimos los textos que tenían que ver más con el concepto, con la familia propiamente, con procesos de adopción. Por eso está ahí el artículo de las familias homoparentales y las masculinidades. El concepto de familia revisado o que tendría que ser como actualizado en torno a las discusiones antropológicas. El derecho de adopción, este es el caso de Eduardo Chávez, ¿verdad? Es de México, y el de una fiesta de cumpleaños sobre, que gira en torno a un caso concreto de Sergio Rivera, de la familia de Sergio Rivera, una familia homoparental costarricense, que también, digamos, en un foro habló de todas las dificultades que ha tenido para que su familia sea reconocida, a pesar de que ya está en vigencia, ¿verdad? Él la mencionada em, em, opinión consultiva y la resolución de la Sala Cuarta en Costa Rica. El segundo, el siguiente capítulo habla de las identidades sexuales. Y fundamentalmente estas identidades sexuales, lo interesante es que están más orientadas a asuntos de la sexualidad o de la identidad sexual y de género de los niños, las niñas y los adolescentes. Y es aquí donde agrupamos textos que tienen que ver con la intersexualidad, la transexualidad, las políticas públicas, ¿verdad? En torno a la educación sexual en el sistema educativo costarricense. Y ahí también incluimos entonces las políticas públicas para la atención de las familias. Bueno, aquí obviamente se nos mezclan como muchas cosas, porque son como los derechos de los adultos a conformar familia, ¿verdad? Y los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de tener una familia, ¿verdad? Entonces a veces son dos perspectivas distintas, ¿verdad? La perspectiva de la relación de pareja, reconocidas en el matrimonio homosexual, y la perspectiva de los niños y las niñas, aunque no tenemos obviamente testimonios de niños y niñas, como ya nos los hizo ver Diana, pero digamos
Hay otras formas, digamos, de suplementar eso a partir de personajes de una película o cosas por el estilo, ¿verdad? El tercero sí tiene que ver con jóvenes, ¿verdad? Jóvenes de un curso, como ya lo dijo Anadelia, muy bien, de un curso sobre educación sexual o sobre sexualidad en la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, y el trabajo que hacen los profesores, fundamentalmente son profesores de biología, ¿verdad? Que tienen una visión muy amplia de la sexualidad, y entonces eso es interesante porque tiene, digamos, sí tiene los afiches que se realizaron en dicho curso, así como los cuentos. El otro tema ya se nos volvió un poco, digamos, mezcla de situaciones que me parece a mí están poco estudiadas, algunas, otras son muy novedosas. Bueno, hay un tema como muy recurrente que es el de la violencia, el de la violencia hacia la población LGBTIQ más, pero también hay un tema sobre las personas con discapacidad. En este caso, está referido a personas con discapacidad visual, fundamentalmente, eh, pero que por lo general este grupo de población tiene, digamos, o está invisibilizado, tiene muchas situaciones de discriminación, y me parece que desde el punto de vista epistemológico, darle algún realce, alguna voz a este grupo de población es muy interesante en este tipo de trabajos. Por otra parte está el tema del diseño, que es bueno, yo lo he comenzado a trabajar muy reciente, pero aquí hemos invitado a la profesora Esca Elena Solano, que dirigió o dirige, no sé en qué situación estará en este momento, el doctorado en diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y hay un esfuerzo por la integración de la construcción desde el punto de vista arquitectónico del espacio público, por ejemplo, o en el diseño de la publicidad, la propaganda, u otros, o el vestido, u otras formas, como ella ahí lo expone, que nos pareció muy interesante convocar, porque además, digamos, todo esto tiene que ver con la idea de inclusión, y cómo nuestras universidades están hablando mucho de la inclusión y cómo se realiza esa inclusión. Hemos tenido a veces alguna discusión sobre este tema de la inclusión porque pareciera o alguna gente interpreta que la inclusión es que me incluyan dentro del esquema o la estructura dominante, ¿verdad? Y a mí me parece que esa como que no es una visión adecuada, porque cuando estamos pidiendo la inclusión, estamos solicitando el reconocimiento de derechos, estamos intentando que se nos visibilice, estamos proponiendo que se escuche la voz y que epistemológicamente haya un reconocimiento de estas voces que están silenciadas, y que se produzca, digamos, un acto de conocimiento y un acto de reconocimiento de esas voces, y eliminar la arrogancia del que está en el poder, ¿verdad? De que no quiere ver, de que no quiere visualizar, de que no quiere entender ni comprender, digamos, a las voces que no se sitúan dentro de la estructura del poder. Aquí inclusión implicaría entonces más bien, y probablemente la palabra no sea como la más adecuada, implicaría un cambio en la forma en que nos relacionamos, un cambio en la forma en que nosotros y la sociedad establece nuevas relaciones para poder establecer
una sociedad equitativa. Y eso implica, como ya lo decía Anadelia y Diana, implica ir a las estructuras, implica ir al fondo, al trasfondo cultural que nos mueve, y a la forma y a la manera en que tenemos todos y todas que aprender a socializar de nuevo, para poder tener una mejor convivencia de nuestras relaciones. Entonces, me parece que ahí el término inclusión reformulado de esa forma es muy profundo, y no implica simplemente que me incluyan numéricamente, o que me incluyan por una opción positiva, o que me establezcan una cuota para decir que estoy incluido. No, es que va más allá, digamos, de algo simplemente cuantitativo, de algo que simplemente, por decirlo de alguna forma, visualizo, sino que tiene que ver con ese cambio de estructura. Esa idea, digamos, me parece a mí interesante en este texto, y obviamente lo vinculamos con la epistemología o la injusticia epistémica, ¿verdad? De Fisher, o lo que está llamándose ahora también la injusticia hermenéutica, que es esta injusticia que se comete cuando hay una disparidad epistémica, cuando no hay credibilidad acerca de los sujetos que están reclamando ese tipo de derechos, cuando existe poca investigación que identifica al grupo, como en este caso de la niñez y la adolescencia, o las familias diversas, cuando esta poca sistematización, ¿verdad?, excluye a este tipo de poblaciones, y no se producen o no hay producciones significativas que no se traducen muchas veces en leyes o en políticas públicas que no construyen el bien común, y que tiende fundamentalmente a silenciar, ¿verdad?, a todas estas personas. Y esto produce un daño que estos autores que están trabajando como en esta línea más de la filosofía analítica sobre los aspectos de la epistemología, esa agencia, ¿verdad?, y esa agencia epistémica queda silenciada y queda sin voz. O ya, digamos, desde una perspectiva marxista, cómo construir la democracia de tal forma que esa democracia, todas las voces tengan una silla. Me estoy refiriendo al caso de Jean Rancière, con la metáfora de que la democracia es una silla vacía, y que nadie puede usurpar la voz que va a ocupar esa silla en la democracia, ¿verdad? Entonces, aunque aquí nosotros estamos hablando por otros, ¿verdad? También en los textos hay gente que habla por sí misma. En el coloquio sí tuvimos la posibilidad de invitar a unos foros, a grupos de familias LGBTIQ que no cumplen con el patrón de familias diversas que plantea el libro, pero que en el texto no se encuentran ese tipo de familias, ¿verdad? Bueno, ahora conozco algunas familias diversas, estas LGBTIQ, como se dieron en San Francisco o en Nueva York, de pluriamorosas, en donde el examante o el examante forma parte de la familia, en donde se supone que son familias de elección, ¿verdad? De gente que no tiene lazos biológicos, pero que van conformando como una especie de familias. Digamos, este tipo de familias está ausente en el texto, eh, pero las hemos invitado. También hemos invitado a padres que hablaban de su situación, pero no nos atrevemos a invitar a adolescentes, ¿verdad? En este caso. Bueno, el texto también tiene diferentes visiones, diferentes fuentes teóricas, diferentes enfoques, que
eso puede, digamos, darse sin ningún problema. Lo importante, me parece a mí, de esta pluralidad, ¿verdad? De puntos de vista, es que todos están de acuerdo en algo, ¿verdad? Que hay que defender los derechos de las familias diversas. ¿Cómo surgen las familias diversas? ¿Cómo se fundamenta su existencia? O sea, desde dónde lo hago? Digamos, sí puede tener relevancia, importancia, pero para eso está el debate, siempre y cuando, digamos, por algún asunto epistemológico o posición ideológica y demás, se comience a negar los derechos de las familias. Me parece que por ahí viene buena parte de la unidad que tiene el libro. En este sentido, digamos, es un aporte, me parece a mí, sobre todo en la sociedad costarricense, que creo que solo hay muy poca investigación, y la investigación que hay se conoce mucho, porque además el libro de los autores que presentan, se conoce cosas que se están investigando desde diferentes disciplinas, desde la sociología, de la historia, de la filosofía, del derecho, del trabajo social, entre otras disciplinas, ¿verdad? Que aquí hay un asunto, bueno, como es filosofía y como lo mencionó Ana Delia, en el caso de Julieta y demás, que la filosofía aquí debe tener una reflexión, es un tema eh, que no es como tampoco muy trabajado en filosofía, pero que hay tendencias, experiencias y reflexiones que abordan estos temas. Y nada más yo me refiero, porque estuvimos en la conferencia, en una celebración de Bertrand Russell, y un filósofo analítico como Bertrand Russell hablaba de estas cosas, hablaba de las familias, hablaba de los requisitos de las familias, de los derechos de las familias. Incluso hay unas frases de Bertrand Russell que afirma que las familias homosexuales o homoparentales o diversas, bueno, él no habla de familias diversas, habla más bien de familias homosexuales, tienen que ser tratadas de la misma manera que cualquier familia heterosexual. Y eso como una especie de filosofía de lo cotidiano, ¿verdad? De una filosofía que desde los estoicos se plantea como una filosofía que es como una especie de consulta, ¿verdad? Claro, no para quitarle el trabajo a los psicólogos, pero sí, digamos, esta reflexión de la filosofía desde el mundo de lo cotidiano, y en este caso de personas que no tienen acceso, que no tienen voz, que están excluidas, y que hay que darles esa voz y ese puesto, y esa credibilidad y esa confianza, ¿verdad? Para que puedan hablar, para que puedan decir, para que puedan dar testimonio, digamos, de sus experiencias vividas, de sus subjetividades, y también la investigación más científica que nos aporte los datos para poder tomar decisiones adecuadas. Bueno, creo que, bueno, la portada, la única referencia sería como la portada, porque nos costó mucho cómo pensar la portada cuando estuvimos viendo portadas. em, mm, mm, Era como muy difícil representarlas, las variedades de figuritas que se podrían dar, ¿verdad? Y demás. Entonces, más bien decidimos representarla los triángulos de colores, ¿verdad? En un mismo centro, ¿verdad? Como lo que he explicado, digamos, de lo común, de lo que une a todas estas personas y a todos estos estudios, ¿verdad? Dirigidas, digamos, al el hecho fundamental de conseguir una sociedad más equitativa. Gracias. Muchas gracias. En este momento podemos pasar a unos minutos de preguntas o comentarios que tengan para nuestros panelistas.
Si gustan pueden levantar la mano o bien pueden hacerlas mediante el chat. Bien, don Marco Castillo. Muchas gracias por haberme invitado. Si me oyen un poco raro es que estoy enfermo y me puse camisa para no parecer en pijama. Pero no es COVID. Me agradó mucho. Yo no he leído el libro y no participé en en los prolegómenos, ¿verdad? Cuando se dieron. Pero me parece un tema muy esencial, muy importante. Uno de los temas que, a pesar de que, como ya se dijo ahí, fue resuelto por la comisión, la opinión consultiva y por la sala constitucional, no. Hay cosas que quedaron al puro criterio de los tribunales, al puro criterio del registro civil. Y entonces aún hay cosas sin resolver. Es cierto que las familias ya tienen un camino para la adopción y para la forma en que se les puede dar los apellidos a sus hijos, etcétera. Eso es cierto. Pero bueno, felicitaciones por ese libro. Vamos a ver si lo consigo. Prefiero los impresos que los digitales. Será por ya mi edad que no me adapto. Así es que un día estos caigo ahí a ver si me venden uno. Quería decirlo sin... En la década está. Dejé unos en la década porque mucha gente lo estaba pidiendo y yo no tenía capacidad para andarlo distribuyendo. Ok. Dejé unos ahí. Bueno, perfecto. Gracias por avisarme. Quería así hacer un comentario sobre algo que dijeron los tres comentaristas y que lo expresó muy bien doña Anadelia, que es que para qué leyes, bueno, se necesitan, que leyes, que reglamentos, que cursos, que explicaciones, que educación, etcétera. Pero el cambio social es fundamental. Es decir, uno tiene una ley que lo protege. Uno tiene un derecho que fue reconocido. Pero en la calle, en las casas, en las iglesias, nos condenan, nos marginan, no nos aceptan. La lucha que tenemos ahora nosotros por delante es la lucha por la equidad social. Y esfuerzos como estos que ustedes están haciendo nos están ayudando a eso. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, don Marcos. ¿Alguna otra persona quiere hacer algún comentario o acotación? Doña Anadelia. Oye, que se me ha perdido el mouse. Perdón, el sonido, doña Anadelia. No sé si se lo... Ya. Es el mouse que me traiciona. ¿Ya, ahora sí? Sí. No, ahora que Marco Castillo toca el tema de la importancia de que más allá de las leyes, las normas, o sea, la normatividad, si bien es un elemento importante para el cambio social, yo quisiera rescatar y ejemplizar que precisamente toda la normativa y la visibilización de estadísticas es un camino a consolidar un cambio social. Pero precisamente lo que resalta un Marco, que es el problema es que no se está trasladando ese cambio social a un cambio cultural. Entonces, mientras no en los tejidos más álgidos, que es precisamente la socialización primaria, donde nosotros podamos generar ese sentido de equidad, de respeto a la diversidad, de respeto a múltiples voces, no vamos a generar lo que esperamos al final, que realmente se puedan entramar lo social y lo cultural y sea un verdadero cambio social. Y yo creo que es ahí donde precisamente el camino es el que está más allanado de piedras, ¿verdad? Este es el camino que tiene piedras de todos los tamaños y es donde debería trabajarse. Entonces yo pienso que la parte plástica, por eso siempre a mí desde el Congreso, esta parte del taller para con la discapacidad visual y la puesta de ESCA, de que es a partir de esa exposición con lo cotidiano, cómo miramos y cómo percibimos el otro, que es muy importante para la socialización y su respeto, es el que hay que empezar a trabajar ya. Yo creo que la norma ya está y está institucionalizada.
pero para que realmente se lleve a la práctica, este es el trabajo que hay que hacer y no surge para mañana. Doña Diana. Sí, a mí me gustaría agregar en ese sentido que el cambio cultural nunca se da, me parece a mí, sin una disputa de poder. Y creo que hay poderes muy fuertes que están, ¿verdad?, luchando por, pues, impedir o atrasar o a ralentizar estos cambios, y en Costa Rica, y no me atrevo a decir que en muchos países latinoamericanos lo vemos con partidos políticos evangélicos que también tienen sus mecanismos de permear en el ámbito cultural de muchas formas, y los han venido perfeccionando, ¿verdad?, desde hace muchos años, con los canales de televisión, con las radios, de muchas maneras. Entonces creo que ahí también debe salir como una línea de, pues de investigación, de trabajo, de agenda orientada a que cómo podemos tal vez la palabra sea muy fuerte y no la adecuada, pero cómo podríamos atacar o analizar esa también arremetida de estos grupos religiosos tratando de frenar los avances en cuanto a derechos humanos, ¿verdad?, de estas poblaciones. Y vemos que las manifestaciones que hacen son muy abiertas y no reciben ningún tipo de censura y tienen una audiencia enorme, ¿verdad? Por ejemplo, pienso los diputados, las diputadas de estos partidos evangélicos, la audiencia enorme y la publicidad enorme que reciben de los canales de televisión frente a los otros colectivos o la academia, que estamos mucho más invisibilizados, invisibilizadas, y que accedemos a la sociedad como desde un tamiz muy distinto. Entonces, no sé, era un elemento que me parecía importante plantear. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, bueno, a propósito de lo que decía doña Diana, hoy justo recibí un mensaje y nos llaman los globalistas, porque los globalistas somos todos los que creemos en los derechos humanos, en los que creemos en la democracia y creemos en la universalidad de esos derechos. Entonces, a todos esos ya ahora nos pusieron esa etiqueta. Por lo demás, a mí me gusta la etiqueta del globalismo, ¿verdad? Sería negar la propia realidad que tenemos más ahora gracias a todos nuestros sistemas de comunicación y contacto. Pero se trata como, bueno, de volver a qué. Si es que fuera posible volver a algo, evidentemente eso no es posible. Esperemos, ¿verdad?, que esta fiebre de fin de mundo, podríamos llamarla así, de esa, ¿verdad?, manera de explotar la emotividad de las personas en función de lo que sienten como amenaza para acarrearlos a un mismo rebaño. O sea, es una construcción del poder a través del miedo, cosa que no es nueva, pero que ahora se hace de una manera mediática, muy eficiente y muy infantil. Sin embargo, hunde raíces profundas en demoler los procesos identitarios tradicionales y nos ponen justamente al contrario, ¿verdad? Y como fin de la modernidad, a todos los, más bien los globalistas, como si fuéramos los que les destruimos esas condiciones identitarias, arraigándolos en, como les digo, en una mitología, ¿verdad?, de la salvación. Alguien más levantó la palabra, así que yo no quiero abusarme, don José David. No, nada más para felicitarlos. De verdad que el esfuerzo está muy bien hecho el libro, la verdad que sí. Muchas gracias al profesor Álvaro y a todos los que han expuesto también. Las exposiciones fueron muy buenas también. Toda la organización, de verdad que se ve que se pulieron haciendo todo este trabajo. Muchísimas gracias. Gracias. Bien. ¿Alguna otra persona? Bueno, si no, pues nos queda agradecerles su participación, a todos los que han podido seguirnos. Esperamos que también puedan pues compartir sus intereses en algún momento con otras personas
Esperamos en el 2022 poder realizar un nuevo coloquio de esta naturaleza, ¿verdad? Donde posiblemente pues analizaremos otros énfasis temáticos y agradecer particularmente a nuestros expositores que han sacado su tiempo y su dedicación para el éxito de esta actividad. Bueno, en nombre de todos los organizadores, ¿verdad? La Escuela de Estudios Generales, el Proyecto Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, Proyecto EGNA, y la Asociación Costarricense de Filosofía, ACOFI, les agradecemos. En el chat se indicó dónde va a quedar la grabación y también el link para este último libro. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.